La fundación que tiene Amancio Ortega financia un programa de apoyo a la oncología pública. Es decir, esa fundación de Amancio Ortega se dedica a dar cantidades millonarias a la sanidad pública para que traten fundamentalmente el cáncer y sobre todo lo que es la diagnosis del cáncer, el diagnóstico del cáncer y el tratamiento con radioterapia. Esto empezó en Galicia y en Andalucía. En el año 2017 se extendió al resto de España y es algo que hay que agradecer a Amancio Ortega porque a lo tonto, aquí han ido centenares de millones de euros que ha entregado Amancio Ortega. Claro, esto resulta complicado, porque primero de entrada tienes que reconocer que hay un señor que está ayudando al tratamiento del cáncer, lo que no están ayudando los gobiernos autónomos que precisamente tienen transferida la sanidad, pero que desde luego, como no fuera por la ayuda de Amancio Ortega, a saber cómo estaría la cosa. Y claro, esto no puede ser porque en una España que ha pasado de que todo tipo de bienes venía de la Santa Madre Iglesia a que ha pasado a que el Estado, que es el Santo Padre Estado, otorga todo tipo de bienes, que de pronto un particular pueda hacer esto, como por otro lado pasa en cualquier país civilizado, como en Estados Unidos, es inaceptable. Porque deja al descubierto el trasero de cómo efectivamente el gasto público ni es mejor, ni está mejor gestionado, ni funciona mejor, ni cosa parecida. Y esto queda mal. Que encima además lo haga un millonario, queda peor. Y sobre todo además descubre la gran mentira de que cuanto más le roban a usted, pobre hombre o pobre mujer de la clase media, mejor se sirve a la causa de la solidaridad. No, mejor se sirve a los que están arriba y efectivamente disfrutan de una serie de privilegios y a las masas clientelares de abajo que viven de lo que le roban a usted. Digamos robar, porque ¿para qué vamos a utilizar otras palabras y vamos a hablar del expolio? No, robar, a usted le roban, le roban. Cuando a una persona le quitan más de la mitad de lo que gana, eso lo quieran vestir como lo quieran vestir, es un robo puro y duro. Y en España, la gente de media, hasta el 16 de julio, todo lo que gana se lo lleva a la agencia tributaria. O sea, que a la media de los españoles los roban. Es verdad que luego hay unas masas apesebradas por abajo que desde luego no contribuyen ni de lejos con eso y encima reciben. Y hay otras por arriba que, en fin, tienen una serie de mecanismos articulados muchas veces por gobiernos de izquierdas, mantenidos por gobiernos de derechas, que les permiten pagar mucho menos. Pero en términos generales es así. Luego hay gente que, por supuesto, la carga era mayor. Quien ahora se dirige a ustedes, cuando estaba en España, donde pagó hasta el último céntimo cada año, se daba la circunstancia de que hasta el 31 de octubre todo lo que ganaba se lo llevaban los sicarios de la agencia tributaria. Y a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre ya ganaba dinero para mantenerse él, mantener a su familia y otro tipo de menesteres de este tipo. Pero hasta el 31 de octubre todo se lo quitaba la agencia tributaria, que de todas formas en cualquier momento volvió a aparecer para luego montar una inspección fantasmagórica y decidir que incluso hasta esos 2 meses que le había dejado en los años anteriores se los iba a quitar también por el artículo 33. Esa es la realidad en España. Y de pronto, claro, cuando aparece alguien y dice, pues yo voy a donar dinero y en fin, lo vamos a hacer a través de una fundación, etcétera, pues hay quien pone el grito en el cielo porque dice, bueno, aquí se va a descubrir la realidad y estamos perdidos. Y los primeros, los de Podemos, que ya han empezado a decir que, en fin, que esos son limosnas de Amancio Ortega, que esas limosnas no se pueden aceptar y que lo que hay que hacer es que haya impuestos a los ricos, suponemos que él se incluye teniendo en cuenta la casa en la que vive y todo este tipo de demagogia. No se dejen ustedes engañar por las cortinas de humo, el sistema es el que les hemos descrito. En la cúpula de la pirámide hay una serie de entidades privilegiadas, algunas de existencia reciente, otras de existencia de siglos, que tienen unos privilegios absolutamente feudales. En algún caso, además, con reconocimiento legal, como la SICAP, por ejemplo. SICAP, de las que la Iglesia Católica, cuando yo vivía en España, ya le había localizado 8. Seguramente tendrá muchas más,
pero tiene una serie de SICAP para no pagar impuestos igual que los multimillonarios. Dado que a los multimillonarios se les consiente, pues ¿por qué no se le va a consentir a la Iglesia Católica, que luego tiene otra serie de beneficios para no pagar, para recibir dinero, etcétera? Pero esa cúpula se lleva una parte impresionante de la riqueza que crean las clases medias en el país, que son las que crean la inmensa mayoría de la riqueza. En la parte de abajo de la pirámide hay unas clientelas que han ido creciendo, porque cada vez se ofrece más en periodo electoral y porque además muchos de los que llegan de las clientelas ya saben más que los españoles cómo aprovecharse del sistema. Y nada más llegar ya tienen instrucciones de su primo del Arache, de su primo del Ecuador, de su primo del Perú o de su primo de Argelia, que ya le ha dicho lo que tiene que hacer cuando llega a España para vivir a costa de los españoles. Y lo hacen bien, porque conocen el sistema. Los españoles, en un porcentaje muy alto de casos, los pobrecillos, con llegar a fin de mes, no saben todos esos vericuetos para vivir a costa de los demás. Y entonces esas grandes masas de abajo, clientelares, pesebrales, son unas masas a las que se arroja migajas porque son las que votan de acuerdo con los que arrojan las migajas, que permiten a los que arrojan las migajas perpetuarse en el poder o llegar al poder, como está sucediendo ahora en una reconquista del poder por parte de la izquierda, y a esas masas vivir en esa situación. Si ustedes además añaden sectores de la población que ya viven exclusivamente del presupuesto, porque son pensionistas, etcétera, etcétera, pues bueno, la cantidad de gente que finalmente vive del presupuesto es inmensa, y en medio lo que hay es una clase media cada vez más exprimida, cada vez más en proceso de proletarización, a la que se exprime cada vez más porque hay que mantener los privilegios de arriba y los presebrales clientelares de abajo. Y luego, pues incluso dentro de la misma clase media, a mucha gente que no produce absolutamente nada. En algunos casos, funcionarios necesarios, como puede ser la Administración de Justicia o las instituciones penitenciarias o el sistema educativo. En otros casos, millones de funcionarios y empleados públicos innecesarios que forman parte, mollar, de las clientelas y de los pesebrales. Y en medio de esa situación no hay dinero para lo que tendría que haber dinero. Es decir, aquí lo único que se puede criticar a Amancio Ortega es que el dinero ese tendría que ser un dinero público, pero como ese dinero público no va a eso, sino que ese dinero público va a mantener maravillosamente los privilegios de gente como Pablo Iglesias o como gente de su partido que no ha trabajado en su vida, que no ha pagado un céntimo de impuestos jamás, pero que dispone del dinero que mediante los impuestos e inspecciones más que discutibles le roba a ustedes la agencia tributaria, pues evidentemente están que trinan. Pero uno no quiere pensar lo que hubiera sucedido con muchos enfermos de cáncer en España si Amancio Ortega en los ultimísimos años, en los últimos 4 o 5 años, no hubiera dado centenares de millones de euros para avanzar con el tratamiento del cáncer. Y ese es el desastre de la situación en la que vivimos en España, porque es un sistema injustísimo, es un sistema derrochador. Es un sistema que se hubiera podido mantener como se mantuvo pues durante los años 70, lo poco que tuvo de vida en el 70 y buena parte de los 80, porque todavía estaba en unos límites razonables y que ya a finales de los 80 se veía que no se podía sostener. Y desde entonces acá, pues salvo los 8 años de respiro que le dio al sistema la época de gobierno de Aznar, el sistema ha ido dando tumbos hasta que lleguemos a la suspensión de pagos y a la enésima bancarrota en la historia de España, que es la nación en cabeza de bancarrotas de la historia de España, que se dice verdaderamente pronto. O sea, se dice pronto. Y esa es la situación en la que estamos. Y mientras tanto, pues hagamos demagogia, metámonos con las donaciones, etcétera, etcétera, insistamos en que todo esté controlado por lo público, cuando en realidad el control de lo público lo único que significa es que a ustedes los roban vía agencia tributaria o agencias tributarias, y ese dinero que a ustedes les roban y que con toda seguridad en la inmensa mayoría de los casos ustedes saben mucho mejor cómo emplear y administrar que un burócrata y un político, pues evidentemente ese dinero ustedes no lo ven y ellos se dedican a administrarlo y a entregarlo según su conveniencia, que no según los criterios del bien común. Esa es la tristísima realidad. Y en fin,
No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Sí hace falta ser muy ciego para no quererlo ver. Los representantes de Unidas Podemos, como Pablo Echenique, que es el secretario de Organización y Acción de Gobierno, o por ejemplo Isa Serra, candidata a la Comunidad de Madrid, pues han arremetido en las redes sociales contra el empresario textil Amancio Ortega. Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, pues ha aprovechado para defenderles en su mitin de campaña este fin de semana y para arremeter, como decimos, contra las donaciones que hace de manera altruista, que no tenía por qué dar, Amancio Ortega a la sanidad pública. Iglesias llama limosnas a estas donaciones que entregan y además pide en su lugar que paguen más impuestos en lugar de hacer esto, como si él no siguiera pagando sus impuestos. Lo que evidencia este discurso demagógico del comunismo de Iglesias es lo que parece que le da rabia a él verdaderamente, que deje en evidencia que el sistema de la sanidad pública española no es tan maravilloso y avanzado como nos quieren vender, porque el dinero que debía dedicarse para este servicio de dinero público, pues no sabemos dónde lo han llevado. Por cierto, el señor Iglesias, hay que decir que ha pasado de vivir en un piso en el barrio de Vallecas a un chalet en la zona noble de Galapagar, en la sierra madrileña. Además de criticar que el creador del imperio textil español regale centenares de millones de euros para ayudar a la lucha contra el cáncer, dinero que, repetimos, podría no dar, pues aprovecha además en su discurso para pedir a Pedro Sánchez un gobierno de coalición para que España vaya mejor. Los multimillonarios no necesitan la ley, no necesitan servicios públicos, no necesitan Estado. La gente normal necesita la ley, necesita que se cumpla la ley, necesita que la ley limite el poder de los poderosos. Eso es la democracia. Hoy ha habido una polémica muy grande en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque nuestra candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha dicho que la sanidad pública no puede aceptar donaciones ni limosnas de Amancio Ortega. Y resulta que algunos que se autoproclaman liberales han reaccionado muy mal. Y yo he sentido rabia, porque mis hijos están vivos y sanos gracias a una unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital público. Y mi padre está vivo porque le hicieron un trasplante de riñón en un hospital público. Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Por eso no vamos a pedir la luna para negociar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Vamos a pedir simplemente que se cumpla la ley. ¿Y qué le ha dicho a Pablo Iglesias que Amancio Ortega no paga impuestos? ¿O que Amancio Ortega no trata dignamente a sus empleados? Hay que decir que la Fundación Amancio Ortega viene desarrollando desde el año 2015 un programa de apoyo a la renovación del equipamiento tecnológico en los hospitales públicos, concretamente en el área de diagnóstico y tratamiento radioterápico del cáncer. El programa se inició en Galicia y en Andalucía en octubre del año 2015 y mayo del año 2016. Primero en Galicia y luego en Andalucía. En los primeros meses del año 2017 se extendió al resto de las comunidades autónomas. Cada una de las consejerías de Sanidad definió los equipamientos concretos a adquirir de acuerdo con sus propios planes estratégicos de modernización y renovación tecnológica, y la adquisición se realizó mediante procedimientos administrativos públicos. Las campañas de donaciones de Amancio Ortega para renovar los equipos oncológicos en toda España en el año 2017 fueron por un valor de 320 millones de euros. En el año 2018, la Sanidad valenciana, Amancio Ortega, entregó 30 millones de euros. Con los mismos objetivos, en junio del año 2017, por ejemplo, entregó otros 46,5 millones de euros. Hay que decir, como recoge en la página web de la Fundación de Amancio Ortega, que la incorporación de estos nuevos aparatos son mamógrafos digitales, con tomosíntesis y aceleradores lineales
avanzados, pues repercute directamente en la calidad de vida de los usuarios de la sanidad pública, ya que permiten realizar diagnósticos más precisos y proporcionar a los pacientes tratamientos más eficaces, menos agresivos y de menor duración. Además de con todas las comunidades autónomas de España, la Fundación Amancio Ortega firmó en el año 2017 un convenio similar con Ingesa, que es el organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que tiene las competencias de los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla. Acuerdo que incluye también equipos destinados al Centro Nacional de Dosimetría, una institución responsable de garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios, sanitarios públicos expuestos a radiaciones.